Buenas tardes. Nosotros vamos a dar inicio al webinar eh, de Shotcrit. El webinar se divide en dos partes. Unas primeras vistas presentando un poco a Min Consulting y después una siguiente presentación en la cual Gerson va a exponer un poco su experiencia en diseño de plantas de concreto y trabajo con Shotcrit, ¿no? Entonces, bueno, primero darle la bienvenida a todos por participar en el webinar. Realmente el webinar es una iniciativa de Min Consulting con lo que todas las personas que trabajamos en minería un poco nos involucremos en definiciones, en conceptos, en metodologías que nosotros como consultores siempre trabajamos y desarrollamos. Y creo que es bueno compartir estos conceptos con todos los mineros que trabajamos, ¿no? en el Perú. Entonces, un poquito de la presentación. Min Consulting es una empresa de consultoría, ¿no? Nosotros es una empresa peruana, ¿no? Venimos trabajando los últimos años en Lima haciendo estudios y proyectos para diversas mineras en el Perú. El año pasado estuvimos en el Perumín, estuvimos en un stand en el cual justo mostramos todas las tecnologías. ¿Ya? Entonces, después, una de nuestras fortalezas en Min Consulting es que nosotros trabajamos tenemos equipos multidisciplinarios, tenemos equipos para desarrollar proyectos de tajo abierto y subterránea, ¿no? En subterránea hemos trabajado también proyectos de caving, por lo que tenemos un equipo bastante completo de consultores, ¿no? Y una de las fortalezas que tenemos como consultora es que trabajamos siempre con las últimas tecnologías y herramientas en diseño y planificación de minas, ¿no? Esto también se ve dado que siempre presentamos papers, hacemos publicaciones, ¿no? Justo hace unos meses nos aprobaron un paper para el MASMIN en Chile relacionado a simulación de sistema de transporte, ¿no? Entonces, siempre hacemos investigación y es también, como parte de consultoría, mostramos un poco lo que hacemos a través de investigación y también en docencia, ¿no? Bueno, es un poquito Min Consulting. Después, los servicios que realizamos, ¿no? Esta es una lista un poco de lo que hacemos, ¿no? Hacemos estudios conceptuales de prefactibilidad y factibilidad de proyectos mineros, de infraestructura. Entre infraestructura también hemos desarrollado ingeniería de factibilidad para plantas de concreto, ¿no? Entonces, en esos proyectos trabajamos con Ronald, con Gerson León, con quien es nuestro consultor experto en temas de Shotcrit, ¿no? Después también desarrollamos servicios de minería de tajo abierto, ¿no? Hemos hecho bastante diseño de mina, planificación estratégica robusta, con Whittle Eyesight, hacemos el Hill of Value, ¿no? También hacemos en tajo abierto DataSense, simulación del sistema de carga y transporte. Trabajamos interfaz de tajo y subterránea, en lo que es tajo abierto. Después en minera subterránea hacemos diseño de mina subterránea, tríos de método de minado, sistema de ventilación, ¿no? Y también trabajamos en lo que es ingeniería para permisos ambientales, ¿no? Para MEIAs, para estudio de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Siempre adecuándose a la reglamentación y la normativa peruana, ¿no? También hacemos tercerización de planeamiento de minado. O sea, hemos hecho planes LOM de varias empresas mineras y también tema de asesoría en servicios técnicos. Y aparte somos partners de Dassault System y tenemos, como consultora, tenemos capacidades avanzadas en software minero, ¿no? Bueno, entonces, ese es un poquito lo que hacemos. Antes de presentar a Gerson, quería comentarles que la próxima semana vamos a realizar un webinar de estimación de recursos minerales, ¿no? Va a salir en próximos días la invitación y también están cordialmente invitados, ¿no? Entonces, pasando un poco a la presentación del expositor, ¿no? El ingeniero Gerson León es ingeniero de minas de la UNI, ¿no? Tiene un MBA y es PMP, ¿no? Él es consultor senior de Min Consulting, ¿no? Y es experto en tecnologías para el diseño e implementación de Shotcrit y relleno cementado, ¿no?
dentro de su experiencia de los últimos 19, 18 años, ha presentado varios trabajos técnicos, papers relacionados siempre al tema de shotcrete, de manejo del sistema de transporte de cemento, etcétera, ¿no? Tiene 18 años de experiencia en minería, ha participado en proyectos en Yauli, en Volcan, en Cerro Pasco, en Xungar, Casapalca, en Quellaveco, también en Anglo American, y hemos desarrollado también con él proyectos de planta de concreto para el brocal, ¿no? Bueno, entonces quiero dar la bienvenida a Gerson. Gracias. Gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia, ¿no? Tu amplia experiencia en manejo y gestión de shotcrete, ¿no? Listo, ante todo, buenas tardes. El tema que vamos a tratar es el tema de factores de éxito del shotcrete aplicado en minería subterránea, ¿sí? Vamos a hacer una introducción al tema, luego vamos a tratar los conceptos iniciales, que son definiciones, vamos a tratar del proceso productivo, luego de ello nos vamos a enfocar en los factores de éxito del shotcrete, que también pueden ser factores del fracaso, depende de cómo lo enfoquemos. Luego vamos a ir a costos en el shotcrete, ubicación y luego las conclusiones. Bueno, entonces empezamos. Cuando hablamos del shotcrete, nos estamos refiriendo exactamente a la operación unitaria de sostenimiento con shotcrete vía húmeda. Por más que es una operación que ahora tiene bastante relevancia, no hay que dejar de lado que se trata de una operación que pertenece al ciclo de operaciones unitarias de la minería, como son perforación, voladura, sostenimiento. Aquí nos encontramos en sostenimiento. Luego viene el acarreo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la operación, tenemos que enfocarnos en la productividad. Según la definición de productividad, la productividad es el resultado o los resultados obtenidos entre los recursos. Es un cociente, es un ratio. Indica a nosotros que también estamos empleando los recursos, ¿no? Ahora, los resultados que nosotros queremos obtener con la operación de shotcrete es obviamente que sea eficaz y que sea eficiente. Cuando hablamos de eficacia nos referimos a de que el shotcrete instalado en mina debe cumplir con el propósito de sostener el tiempo que se requiera. Y no solo eso, sino tiene que ser también eficiente. Eficiente significa el correcto empleo de los recursos, que se traduce en costos. En otras palabras, por eficiencia nos estamos refiriendo a que cumpla con los costos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de recursos, en las operaciones, bueno, en este caso vamos a emplear la metodología de las 7 M's para definir cuáles son los recursos. Para empezar, los materiales. Como ustedes saben, el shotcrete es una mezcla: cemento, agregado, fibra, aditivos, en todos los cuales nos representan costos de los materiales. Tenemos también las máquinas, son los equipos para el traslado, preparación y proyección de shotcrete. En otras palabras, la planta de concreto, los mixers que transportan el concreto a la labor y el robot, que es el que realiza el lanzado. Tenemos también la mano de obra, que está dada por el personal de supervisión y el personal directamente involucrado en la operación, tanto de preparación, transporte y lanzado. Tenemos también nosotros los métodos, que básicamente es el tipo de metodología, la tecnología que se emplea vía seca, vía húmeda, ¿no? Y tenemos también el medio ambiente, que no se refiere específicamente al medio ambiente que es la naturaleza, los recursos, sino se refiere a todo el medio que rodea la operación. Tenemos también la moneda, que vienen a ser los costos, y tenemos la mentalidad, la forma, digamos, en que las personas manejan, digamos, el tema, ¿no? Conceptos iniciales tenemos que partir de lo básico. Nosotros sabemos que el shotcrete es un tipo de concreto. En realidad es un concreto. La única diferencia es que es colocado vía neumática, ¿no? El concreto es un compuesto artificial, es la pasta más los agregados. La pasta viene a ser el agua más el cemento, como dice la siguiente línea. El cemento es un material pulverulento que en presencia del agua forma una pasta conglomerada, capaz de endurecer incluso bajo el agua. Los agregados son los elementos en teoría inertes, que son aglomerados por esta pasta, que es agua más cemento, que conforman cerca de las 3/4 partes del volumen.
La fibra son los elementos plásticos o metálicos que confieren propiedades estructurales al concreto. Y bueno, tenemos la gran gama de aditivos, algunos se utilizan en minería subterránea, en algunas minas, otros no tanto. Por ejemplo, el aditivo estabilizador es algo que siempre se emplea, que es el aditivo que inhibe la hidratación del cemento, que nos proporciona un mayor tiempo para poder aplicar la mezcla, ¿no? Tenemos el plastificante, que es el aditivo que nos ayuda a emplear menos cantidad de agua. Ustedes saben, cuanto menos cantidad de agua tiene el concreto, mayor es la resistencia inicial y final que va a llevar. Sí, sí. Tenemos el acelerante, que es el aditivo por el cual el concreto prácticamente se transforma en un elemento de sostenimiento, que por medio de una reacción violenta hace que éste rápidamente se hidrate y forme el elemento de sostenimiento. En otras palabras, que se endurezca, ¿no? Y bueno, y el shotcrete no sería más que concreto más acelerante más el aire comprimido. Es importante conocer el proceso productivo del shotcrete. ¿Por qué? Porque cada una de las fases implica un control de calidad y, ¿por qué no?, también un control de los costos. Por ejemplo, el proceso productivo del shotcrete lo podríamos dividir en 4 etapas. La primera parte es la selección y control de calidad de los insumos, como son agregados, agua, cemento, aditivos. La segunda etapa viene a ser la elaboración del producto intermedio. El producto intermedio viene a ser el concreto que se entrega en planta, ¿no? La tercera etapa es el transporte de este concreto o producto intermedio a interior mina. Y la cuarta parte es la elaboración del producto final. El producto final obviamente es el shotcrete colocado en mina. Bueno, aquí podemos ver un diagrama de flujo del shotcrete, ¿no? Los triángulos representan la operación de almacenamiento, los cuadrados representan los controles de calidad, los círculos operaciones y las flechas transporte. En otras palabras, aquí todo el proceso del shotcrete, desde la elaboración hasta el colocado en mina, ha sido colocado en un diagrama de procesos, el cual nos permite ordenadamente conocer dónde están los controles que debemos de tomar, los controles de calidad. Miren, los factores de éxito del shotcrete son 4. El primero es la dosificación y elaboración. La segunda son las condiciones de la operación, condiciones de la mina. La tercera son los equipos y la cuarta es el operador. Vamos a empezar a analizar el primer factor del éxito del shotcrete, que es la dosificación y elaboración. Antes de empezar la dosificación del shotcrete, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos empleando el diseño correcto. De acuerdo a cada tipo de roca, de acuerdo al tamaño de la labor y de acuerdo al tiempo que se requiere, esto nos va a dar un factor de seguridad. Y en base a ello nosotros tenemos que definir 2 cosas. ¿Cuál va a ser la dosificación del shotcrete y cuál va a ser el espesor? Dentro de la dosificación se incluye la cantidad y tipo de fibra a emplearse, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver en ese momento una tabla geomecánica de Barton, la cual es una tabla que incluye, si ustedes ven abajo, en la parte inferior, E igual 1000 joules, E igual 700 joules, E igual 700 joules. En otras palabras, las tablas geomecánicas es preferible que para el diseño no solamente te indiquen cuánto tiene que aplicarse de shotcrete o qué espesor, tiene que indicar también cuál es la cantidad de absorción de energía que pueden soportar, ¿no? Por ejemplo, no es igual que yo ponga un sostenimiento con shotcrete de 4 pulgadas que aguante 700 joules a que ponga uno que aguante 1400 joules. Podemos tener 2 labores soportadas con shotcrete que tengan el mismo espesor. Sin embargo, la cantidad de fibra va a hacer que una de ellas absorba el doble de energía de absorción, que es lo mismo que va a tener el doble de capacidad para resistir los esfuerzos de flexotracción. Es una variable que debemos incorporar siempre. Nosotros, cuando
ya tenemos, digamos, un diseño del shotcrete para una labor, tenemos que empezar por ver el control de calidad de los insumos que van a salir para la mezcla. Solamente de esa manera vamos a poder asegurarnos que el resultado cumpla con las propiedades que nosotros requerimos. Por ejemplo, el control de calidad de los insumos. ¿Qué tenemos? La granulometría para la arena, control de humedad para la arena, módulo de fineza de la arena, peso unitario, peso específico. Los insumos también se encuentran en el cemento y se encuentran los aditivos, pero es difícil que un laboratorio en una mina tenga la capacidad de poder hacer test a esos productos. Entonces lo que se hace generalmente es recibir cada cierto tiempo, periódicamente, los rémitos de calidad. En otras palabras, tu proveedor de aditivos, tu proveedor de fibra, debe de enviarte periódicamente rémitos de calidad, los controles de calidad que realiza en su planta. Deben llegar a ti y de esa manera tú ya puedes cubrir este control de calidad, ¿no? Ahora vamos a llegar al producto intermedio, que es el concreto en estado plástico. Generalmente los controles de calidad que nosotros requerimos son el índice de asentamiento o SLAM y la temperatura, ¿no? Generalmente en las diferentes minas que he estado se necesita que el SLAM del concreto dentro de mina debería estar en unos 6 a 7 pulgadas, de preferencia yendo para 6. Si nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, los catálogos de algunos equipos, robots, vamos a ver que te indican una cantidad de SLAM o una magnitud de SLAM debajo de la cual no pueden lanzar. Por ejemplo, algunos robots te dicen que debajo de 4 pulgadas no se debe de lanzar, porque ello va a hacer que las bombas sufran y disminuya la vida útil del equipo. Entonces, una cantidad aconsejable de SLAM está entre 6 y 7 pulgadas antes de llegar a mina, de preferencia a 6, ¿no? Bueno, ya hemos visto control de calidad de los insumos, control de calidad del producto intermedio, ahora nos falta control de calidad del producto final. Ahí hay un error, debería decir control de calidad del producto final, concreto, endurecido o shotcrete. Los controles de calidad generalmente son 3: la absorción de energía, la resistencia a la compresión y la resistencia temprana. Siempre hemos tenido el paradigma de realizar resistencias a la compresión. Generalmente el shotcrete mínimo debe alcanzar a los 28 días una resistencia a la compresión de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y es bueno que se haga, porque de esa manera nosotros estamos asegurándonos que el concreto cumpla con las condiciones estándares. Ahora podemos hacer resistencia a compresión de muestras tomadas en superficie y, mejor aún, tomar muestras cilíndricas. La muestra cilíndrica la obtenemos colocando un panel cónico en la labor donde vamos a lanzar concreto, rociamos con concreto este panel cónico, lo dejamos un par de días, lo sacamos a superficie y por medio de un extractor diamantino sacamos un núcleo que tenga una relación de esbeltez de 2 a 1. Lo ensayamos y el resultado a los 28 días no debería ser menor de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Este viene a ser la resistencia a la compresión. También es aconsejable tener moldes de concreto en superficie, los cuales los llenamos con concreto al momento de producirlo y a los 28 días los rompemos y comparamos con los testigos diamantinos. Generalmente las muestras de concreto tomadas en probeta van a obtener un 10-15% mayor de resistencia debido a que están en una poza de curado, están en una sala de curado, ¿no? Estos son los métodos que necesitamos para asegurar la resistencia del concreto, la resistencia a la compresión. Pero ahora yo les pregunto, dentro de la mina, ¿acaso la mina hace un esfuerzo de compresión sobre el shotcrete? La respuesta es no. Cuando estás dentro de la mina, lo que el macizo rocoso quiere hacer es doblarlo, quiere doblarlo. Entonces, más relevante es que nosotros podamos calcular la resistencia a la flexotracción. Y esa resistencia a la flexotracción tiene un nombre que es
absorción de energía, lo cual se mide en joules. Es de lo que conversábamos al inicio, ¿no? La absorción de energía lo hacemos, hay pruebas en paneles redondos que son ASTM, pruebas en paneles cuadrados, FNARC, los cuales vamos a ver luego, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, y son mucho más relevantes que el ensayo a la compresión. Aparte hay algo más. La resistencia a la flexotracción del concreto depende en gran medida del tipo y cantidad de fibra que se emplee, porque la fibra metálica o sintética es la que va a dar al concreto esa propiedad de flexionarse, es la que nosotros necesitamos para poder garantizar un ambiente de trabajo seguro dentro de la mina. Y pasamos a la resistencia temprana. La resistencia temprana es la resistencia que nosotros obtenemos hasta las 3 primeras horas. También es muy importante y vamos a verla con más detalle en las siguientes láminas. Bueno, aquí podemos ver un análisis de granulometría, ¿no? Estos son más o menos, vamos a ver, estos son los controles de calidad de los insumos, ¿no? Que los controles de calidad de los insumos tenemos análisis de granulometría, módulo de fineza, porcentaje de observación, generalmente las pruebas que se hacen a los agregados, ¿no? Y al costado derecho tenemos el formato, el resultado obtenido de una granulometría practicada a un agregado. Bueno, esta es básicamente una de las pruebas que realizamos de control de calidad al producto intermedio o al concreto en estado fresco, que viene a ser el índice de asentamiento a SLAM. Es recomendable hacerlo no solamente que el producto se prepare en planta, sino antes de ser lanzado. Es muy importante. Veo que ya están conectados varios amigos mineros y ustedes saben de que si tú haces una medición del SLAM antes de lanzarlo, vas a poder verificar si por algún motivo el contratista ha agregado agua al producto, lo cual es una mala práctica porque disminuye las propiedades de resistencia. Entonces, si tú haces una medición del SLAM antes de lanzar el concreto, vas a poder detectar posibles incongruencias que puedan provocarte un mal resultado. Bueno, esta es prácticamente la prueba de resistencia compresiva que tenemos, que generalmente casi todos los laboratorios en las universidades las tienen, también lo tenemos en varias plantas de concreto en mina. Básicamente necesitamos tener la prensa, ¿no? Tener la prensa y tener un personal capacitado para que realice las pruebas. Bueno, estamos ahorita viendo la prueba de absorción de energía en panel cuadrado FNARC, realizada en la Universidad Católica. Como vemos, esta máquina es prácticamente una prensa, la cual ejerce una fuerza vertical en el centro de la muestra cuadrada y la cual se encuentra apoyada en los 4 vértices, ¿no? El gráfico nos va a mostrar cada en el eje de las ordenadas tenemos, digamos, la fuerza, y en el eje de las abscisas tenemos los desplazamientos. Aquí vemos, de acuerdo a los desplazamientos, que son hasta los 25 milímetros, cómo es que va cambiando o variando la fuerza, ¿no? El resultado bajo la curva viene a ser fuerza por distancia, que es trabajo o energía. Está en unidades joules. La muestra que obtenga una mayor área bajo la curva va a ser la muestra que tenga mayor resistencia a la flexotracción. Bueno, algunas pruebas que yo hice. Es importante cuando tú haces pruebas con diferentes tipos de fibra, sea sintética o metálica, tener un cuadro y poder analizar de acuerdo a la cantidad de kilogramos que empleas, por ejemplo, en el caso de la fibra sintética, 4, 3, 5, 6 kilos, cómo va variando esta absorción de energía, ¿no? Y eso te va a servir para poder saber cómo aplicarlo dentro de la mina, ¿no? Cuántos kilogramos utilizar. De la misma manera con la fibra metálica. Bueno, aquí estamos en dosificación y elaboración. Estos son los controles de calidad para el concreto endurecido o shotcrete. En otras palabras, control de calidad del producto final. Estas pruebas vienen a ser las pruebas de resistencia temprana. En el lado derecho nosotros podemos ver, estamos empleando un penetrómetro, ¿no?
Y al lado izquierdo estamos empleando el método Hilti, que es conocido como la pistola Hilti, mediante la cual nosotros en una superficie de la labor le damos el espesor necesario, insertamos los clavos Hilti y luego de pasado las horas de las que queremos evaluar, lo hacemos una extracción. Hacemos una extracción por medio de esa gata. Luego medimos cuánta distancia se ha introducido y cuánta fuerza ha sido necesaria para extraerla. Y con ese cociente eh, vamos a tener en unidades de esfuerzo el número que nos indique la resistencia temprana. Ya. Esas vienen a ser las fichas en las cuales rellenamos los datos de las resistencias tempranas. Generalmente nosotros, una buena resistencia temprana sería tener a las 3 horas 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es un buen resultado para las 3 horas, ¿no? Para la hora, generalmente 0.6, o perdón, 6 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. Bueno, ya vimos que el primer factor de éxito en el Shotcrete era, digamos, la dosificación y los materiales. El segundo factor vienen a ser los equipos. Es importante que nosotros no solamente escojamos los equipos adecuados, me refiero a planta, mixers, robots, sino también hacerle un seguimiento al funcionamiento de estos equipos. Por ejemplo, hay equipos que aparentemente pueden estar muy bien en sus rendimientos, en su disponibilidad mecánica, pero pueden tener problemas que te hagan todo el trabajo, problemas que involucren un resultado adverso, ¿no? Por ejemplo, vamos a subrayar el primer problema, mala calibración del dosificador de acelerante. Como le menciono, puedes tener un robot que esté nuevo, que tenga una buena disponibilidad mecánica, pero podría ser que ese robot, bueno, vamos a hacer un poco de remembranza. Los robots que lanzan concreto generalmente tienen un tanque de aditivos. Ese tanque de aditivo está conectado con la puntera. Entonces el operador del robot, por medio de un control manual, va a escoger, digamos, cuál es el caudal de aditivo que el robot va a lanzar por minuto. Tiene, por ejemplo, generalmente velocidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me parece que hasta el 12. Entonces, ellos, de acuerdo al número, van a enviar una cantidad de litros. Entonces, nosotros hemos visto que muchas veces los equipos aparentemente funcionan bien, pero el dispositivo para enviar el caudal de aditivo se encuentra obstruido o se encuentra sucio, cristalizado por el propio aditivo y no sale el aditivo que debería salir en cantidad. Por ejemplo, cuando lanzamos concreto, el aditivo depende bastante también si es un aditivo alcalino o no es alcalino. Por ejemplo, para un aditivo alcalino, unos 13 litros por metro cúbico es la cantidad a usarse. Y generalmente esto se envía en 3 minutos. Entonces, significa que por cada minuto el calibrador debería enviar entre 3 a 4, unos 3,5 litros por minuto de aditivo. Pero a veces tú piensas que está lanzando 3,5, pero en realidad está lanzando 7 litros, o está lanzando 2 litros, o no está lanzando ningún litro, como ya nos ha pasado. Entonces es importante que el calibrador del dosificador del acelerante funcione bien, que te envíe exactamente la cantidad de aditivo que necesitas. Porque si el equipo está muy bien, te lanza concreto muy bien, pero no te brinda la cantidad exacta de aditivo por minuto, créeme, va a ser una mala mezcla. Si es por defecto, va a ser una mezcla que no va a fraguar. Pueden pasar 12, si no le envía nada de aditivo como nos ha pasado, va a pasar toda la guardia y ese concreto no va a fraguar. O ahora por el contrario, si te envía un exceso de aditivo, vamos a tener un mal resultado con ese concreto. Si le envías demasiado aditivo, va a enviar el rebote y también va a ocasionar una debilidad, un como le llaman, una reacción térmica mayor de lo esperado, ¿no? Otro punto son las bombas de concreto. Las bombas tienen que ser eficientes, estar en buen estado. Muchas veces cuando se envía un concreto con un slam demasiado bajo,
como lo llaman en el argot de los concreteros, una mezcla muy seca, menor a 4, va a hacer que la vida útil de las bombas de los robots sean cortas. Otro punto, los manómetros, ¿no? Es importante que los manómetros de los equipos estén en buen estado y te indiquen exactamente con qué presión estás lanzando. Es un factor importante, de la cual va a depender la resistencia del concreto. No solamente la resistencia, sino también la compactación del concreto, que es importante para obtener una buena performance. Entonces, un manómetro mal calibrado no te va a decir si está ingresando la cantidad de aire correcta, ¿no? Ahora, ¿por qué se malogran los manómetros? Los manómetros, lamentablemente, tienes que revisarlo cada cierto tiempo porque dentro de la mina, para nadie es un secreto que en las tuberías de aire siempre hay un porcentaje de agua, ¿no? Y por más que haya purgador y todo, siempre llega a pasar un poco de agua. Entonces los manómetros tenemos que estar revisándolos constantemente, ¿no? Otro factor, la cuba de los mixers, ¿no? Puede estar todo muy bien, pero si la cuba de los mixers tiene concreto endurecido, va a hacer de que no lleves la cantidad de chocri que necesitas, va a tener una merma, va a tener un improductivo. Otro también es la rotación de los trompos, ¿no? Una vez que el mixer sale de la planta llevando concreto para la labor, debe de llevarlo rotándolo. No puede estar la cuba estática. Si la cuba se queda estática, como el concreto es una mezcla, lo único que vas a provocar es que por gravedad los elementos más pesados se vayan al fondo y los más livianos hacia arriba, lo cual también te va a dar un concreto no homogenizado. Entonces, debe ir, mixer debe dirigirse a su punto rotando y con una rotación eficiente, ¿no? Bueno, las condiciones del shotcrete. Es importante que todas las personas que trabajan con shotcrete tengan un concepto geomecánico sobre cómo es el comportamiento del terreno dentro de la mina. Entonces, las labores nosotros, cuando las avanzamos, tenemos que ir siempre de preferencia con la forma de baúl. ¿Por qué? Porque de esta manera todos los esfuerzos verticales los dirigimos hacia los hastiales, ¿no? El shotcrete no es otra cosa que una cimbra de concreto. Entonces, ustedes cuando están dentro de la mina, no creo que estén confiados si es que entran debajo de una mina o colocan una cimbra que esté doblada o deformada. Estoy seguro que eso les inspiraría desconfianza. De la misma forma, el shotcrete debe colocarse sobre un terreno perfectamente delineado con forma de baúl. Bueno, estamos ya en el tercer factor de éxito del shotcrete. El primero fue el control de los insumos. El segundo, los equipos. Ahora estamos en las condiciones de la operación. Dentro de la operación, ¿qué es importante? Hay varios factores. Para empezar, necesitamos una buena iluminación, de tal forma que se puedan identificar fácilmente las fisuras o cualquier discontinuidad que se encuentre en el macizo rocoso. Como segundo, y también importante, la labor debe estar correctamente desatada. Si nosotros proyectamos el concreto sobre una labor mal desatada, va a jugar en nuestra contra. Eso no va a servir nada, solo va a hacer que acelere la caída de material suelto que ya tenía que caer. Por tanto, la labor tiene que estar bien desatada. La tercera, el contorno apropiado en forma de baúl. La 4, la superficie. De preferencia debe estar regada o sopleteada, ¿no? Hay terrenos, obviamente, en los cuales no se puede regar. En esos tenemos que sopletearnos y eliminar el polvo para ayudar un poco a la adherencia del concreto a la superficie. La 5 es bastante importante. La base de los hastiales de la labor debe encontrarse sin carga acumulada. ¿Por qué? Porque si se encuentran con carga y nosotros proyectamos concreto, bueno, imagínense, vamos a tener una estructura de concreto que va a estar apoyada sobre algo inestable, ¿no? No tendría sentido. Los hastiales deben estar limpios y sin carga por eso. Necesitamos que el agua, controlar la presencia del agua por medio de
taladros, por medio de lloronas, ¿no? Una gran presencia de agua no es conveniente, tenemos que tratar de derivarla, ¿no? Y necesitamos también una presión de aire mínimo, medidas en el equipo, ¿no? Unos 4 bares y medio es una presión aceptable, a pesar que es mucho menor de lo que nos recomienda la Asociación Internacional de Shotcrete, que vamos a verla luego, ¿no? Bueno, eh, este, este diagrama lo hemos extraído del ACI, del documento del ACI que norma el Shotcrete, y ahí podemos ver cuál es la presión recomendada, la presión manométrica. Y como podemos ver es 6.8 bares. Yo hasta ahora en todas las minas que he visitado acá en Perú no he visto ninguna que llegue a ese valor. He visto algunas que lleguen a 3,5, 3 bares y medio, tal vez 4 bares en superficie, pero en general están entre 3 y 3,5, ¿no? Hemos logrado buenos resultados nosotros con 3, 3,5 bares. Obviamente si la presión fuera mayor, el resultado sería mejor. Pero si tenemos 3 bares, está bien, ¿no? Aunque alguna vez recuerdo que en alguna mina hemos lanzado con medio bar, obviamente el resultado fue desastroso. Bueno, ahora nos vamos con el cuarto factor que viene a ser el operador, que es un factor muy importante y es necesario que nosotros nos aseguremos que podamos dominarlo, lo cual solamente vamos a lograrlo con capacitación y compromiso del trabajador. Para empezar, necesitamos que nuestros operarios sean respetuosos de los procedimientos escritos de trabajo seguro de los PITs. Necesitamos que sean muy observadores con las condiciones del terreno, que cumplan el procedimiento, regar o sopletear la labor. La mayoría sé que si puede evitarlo, lo evita. Importante que estén conscientes de que no se debe agregar agua al mixer. Cada vez que agregan agua al mixer, lo único que van a lograr es disminuir la resistencia tanto inicial como final del shotcrete, ¿no? Otro punto, el ángulo de proyección. El ángulo de proyección del shotcrete debe ser siempre normal o perpendicular a la superficie. El empleo de calibradores. Cuando los calibradores no se emplean, vamos a encontrar labores donde el espesor, por ejemplo, algunas labores el área de geomecánica dispone que se coloquen 2 pulgadas o 3 pulgadas de shot, pero si no emplean calibradores vas a encontrar partes donde sea el espesor 1 pulgada, vas a encontrar partes donde sea 6 pulgadas, entonces es importante hacer un control del espesor, ese control lo logramos con los calibradores. Ahora volvemos a las prácticas. El shotcrete debe emplearse desde abajo hacia arriba, desde la base hacia la corona, pasando por el hastial. No se debe empezar desde arriba. Tienes que empezar desde abajo para que puedas darle, digamos, un soporte a medida que va subiendo. Debes colocarlo con movimientos circulares y a una distancia adecuada. Esa distancia generalmente está entre 0.9 a 1,20 m, aunque también es función de la presión que se tiene en mina. Bueno, estos gráficos refuerzan lo anterior, movimientos circulares, y el lanzado debe ser normal a la superficie, no puede ser angular. Si es angular, lo único que vas a obtener va a ser un mayor rebote, que se va a traducir en un mayor consumo y un mayor costo. No agregar agua al mixer. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al rebote, nosotros tenemos que saber que existe un rebote natural. Por ejemplo, hay varios factores que tienen que ver con el rebote. Para empezar, uno en la zona donde lanzas. Cuando tú lanzas en la corona, siempre el rebote va a ser mayor que si tú lanzas en los hastiales, que si tú lanzas en la solera, ¿no? De la misma manera, el rebote también va a depender del tamaño del agregado. También va a depender del tamaño del aditivo. Si nosotros nos excedemos en la cantidad de aditivo o empleamos muy poco aditivo, va a haber mayor rebote que si empleamos la cantidad adecuada. Depende también del ángulo. Cuando el ángulo es normal o perpendicular, el rebote va a ser mayor que si el lanzado fuera angular. Nosotros al comienzo empezamos a hablar sobre los factores para el éxito del shotcrete. Es importante que hablamos también del término eficiencia, que tiene que ver con el control de los recursos. Es importante que tú puedas hacer, digamos, el análisis de costos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos el costo de todos los aditivos
Tenemos el costo también, el costo de los aditivos y la mano de obra tendría que ver con, vienen a ser los costos directos. Entonces aquí están graficados costo de los insumos, que vendría a ser costo de la preparación. Tenemos costos también de la energía y del personal que prepara el concreto, que vendrían a ser los costos fijos de la planta. También tenemos costos del transporte y también tenemos del lanzado. La identificación de los costos nos va a permitir saber dónde, a cuál, digamos, de los factores es donde tenemos que poner en la puntería para poder optimizar la operación y disminuir los costos, ¿no? Bueno, es importante también conocer de qué manera vamos a ubicar el shotcrete. Es importante que antes de enviar el shotcrete a una labor, no envíes el cable. Estamos hablando del mixer. Debe realizarse una ubicación previa. Nosotros tenemos que partir de las medidas reales de la labor. Por ejemplo, si tienes una labor que mide 3.5 por 4 y tienes que lanzar un espesor de 2 pulgadas, que es lo mismo que 5 centímetros, y el disparo te ha salido por decir de 3.3 de longitud, tienes que, antes de ello, hacer el cálculo de cuánto shotcrete vas a emplear. Para eso tú también debes saber cuánto es la merma. Aquí nos referimos con la merma. La merma es la cantidad adicional de shotcrete que no tiene que ver con las dimensiones, sino que tiene que ver con la operación en sí. Por ejemplo, la merma está compuesta, para empezar, del rebote. El rebote es un porcentaje del concreto que no se va a quedar en la labor, sino que va a caer al piso y no va a ser útil. El rebote, un buen rebote podemos considerar que es 5%, ¿no? Hay rebotes también escandalosos de 20, 25%, las cuales necesitan afinar mucho su estrategia y su proceso de lanzado, ¿no? Entonces, tenemos el rebote. A ese porcentaje de concreto que se pierde en el rebote tenemos que añadirle el porcentaje de la rugosidad. La rugosidad es el concreto o shotcrete que se pierde en la superficie de la labor. La labor no es lisa, una labor está llena de hendiduras. Entonces nosotros, para asegurar que el concreto tenga la forma de cimbra que queremos, tenemos que rellenar esas hendiduras con concreto. Esa rugosidad, ese porcentaje generalmente varía. Puede ser un 15, 20%, 30%, depende del acabado de la voladura. Si tienes una voladura muy buena, una labor bien desatada, podríamos tener, por ejemplo, una rugosidad de 12%, 15%, ¿no? Y lo ideal es llegar a esos números. Luego de ello también hay un porcentaje de concreto que debe agregarse en el mismo frente, ¿no? La suma de esos tres porcentajes te van a dar la merma. Esa merma, ese número, debes añadirlo a la cantidad de concreto o shot que ya has dimensionado para la labor, ¿no? Por ejemplo, para este ejemplo que tienen ahí, estamos viendo que para una labor donde el, el perímetro es de 2.4, es de 4 metros, de 3.5 por 4, y el disparo te salió a 3.3 metros, nos vamos a tener un volumen aproximado de 2.67 cubos, ¿no? Listo, aquí estamos asumiendo que el rebote es 8% y la rugosidad 17%. Bueno, ya estamos llegando casi al final, antes de las preguntas, y vamos a hacer mención de algunas conclusiones que hemos obtenido en el presente webinar. Para empezar, el shotcrete por vía húmeda es actualmente la tecnología más eficiente para el sostenimiento en macizos rocosos, donde la clasificación geomecánica es 3, 4 o 5, ¿no? Supera por mucho a el shotcrete vía seca, supera por mucho la instalación de perno más malla. Además, el perno más malla no te va a trabajar en roca tipo 4 o 5, ¿no? Una más, el éxito o fracaso depende de los factores que ya mencionamos. Uno, la dosificación y materiales. 2, equipos. 3, condiciones operativas. Y 4, operadores. En realidad, nosotros podríamos detalladamente ampliar esos factores. Se podrían ampliar, pero digamos esos 4 son los más relevantes, ¿no? Tercera conclusión. Desconocer el proceso productivo del shotcrete es tan perjudicial como aplicarlo mal, y sus consecuencias se van a representar en los costos.
Es importante que la supervisión de geomecánica y la dirección de la mina sepan cómo funciona el concreto y puedan identificar fácilmente cuáles son los problemas que están haciendo que el shotcrete aparentemente no rinda, ¿no? ¿Por qué a veces, por qué me dicen, por qué el shotcrete no aguanta el tiempo que debe aguantar? Es fácil echarle la culpa a la mezcla, pero a veces cuando vamos al campo podemos apreciar factores, cosas, por ejemplo, podemos encontrar que a veces los vehículos chocan los hastiales, ¿no? Tenemos que aprender a identificar eso. O que lanzan el concreto habiendo carga en los hastiales, o que lanzan sin haber desatado, o que no cumplen los espesores, ¿no? Un parámetro que nos va a indicar que el software está funcionando bien es conocer los resultados de laboratorio que tenemos al hacer las pruebas de compresión, las pruebas de flexotracción, la resistencia temprana. Eso nos va a indicar la calidad del material que estamos colocando. Allí vamos a poder identificar si el problema es o no el shotcrete. Cuarto, la mala ubicación del concreto dentro de la mina es también un problema. Hay que, digamos, tenemos que tener una metodología para nosotros poder controlar cuánto shotcrete está colocando en la mina, poder saber cuánto se va a colocar y poder monitorearlo luego. Si no, los costos se nos van a disparar. La quinta, y esta última nos va a dar, digamos, pie probablemente a una segunda, una tercera conferencia. Dentro de lo que podemos optimizar las propiedades del concreto, nosotros también podemos optimizar cómo lo llevamos a la mina. Ya para cerrar, lo que les comentaba es que una forma de optimizar los costos en el shotcrete es el transporte. Como les comentaba, generalmente en operaciones donde la planta está en superficie y se traslada el concreto en mixers a interior mina, a medida que va profundizándose la mina, a medida que cada vez las distancias son mayores, el tiempo que se demora cada mixer es mayor y el número de viajes que realiza es menor. ¿Y cuál es la solución generalmente que se adopta? Pagarle al contratista para que traiga más mixers, lo cual crea ineficiencias. Entonces, ante ello, existe la posibilidad también de poder llevar el shotcrete por tuberías, lo cual es algo en lo que he tenido la oportunidad de trabajar y una tecnología a la cual tenemos la oportunidad de implementarla en cualquier operación. Hemos probado cómo realizar esa operación con éxito y fácilmente podemos implementarla. Y los costos obviamente disminuyen. Si tenemos una línea, un slick line que va de superficie hacia el centro de gravedad de operaciones de la mina, la consecuencia va a ser que vamos a, uno, descongestionar las rampas. Dos, vamos a evitar que los mixers salgan a superficie y como consecuencia vamos a poder dar un servicio con menos mixers, con menos viajes, lo cual va a implicar una reducción en los costos, ¿no? Bueno, esas serían las recomendaciones y conclusiones finales. Ok, muchas gracias, Gerson. Bueno, estaba compartiendo esta siguiente vista y un poco los servicios que desarrollan. Voy a comentar un poco los servicios antes de pasar a las preguntas, ¿no? Nosotros normalmente con Gerson realizamos estudios de optimización de operaciones, ¿no? Y reducción de costos de shotcrete, ¿no? Se hace también diseño de sistema de transporte de concreto por tuberías, ¿no? Gerson tiene experiencia en este tema. También se desarrolla dimensionamiento y diseño de plantas de concreto superficiales y subterráneas. También hacemos desarrollo de ingeniería de planta de concreto para permisos ambientales, como MEIAS, estudio de impacto ambiental. Diseño y desarrollo de la mezcla óptima para el shotcrete también. Dimensionamiento de plantas de relleno cementado. Y también hacemos capacitaciones en sistema en gestión de calidad de shotcrete, ¿no? Entonces, eso es un poquito los servicios que se ofrecen con el tema de shotcrete y concreto. Ok, de acuerdo. Entonces, acá pasamos los correos electrónicos de Gerson, ¿no? Que le pueden escribir las consultas que tengan. Él está disponible igual para, para apoyarlos, ¿no? Igual está en su LinkedIn, ustedes también lo pueden ubicar. Entonces, estamos disponibles, ¿no?
Entonces, de parte de mi consulta, quisiera agradecer a todos por la participación en el webinar. Espero que haya sido provechoso y que les haya gustado, ¿no? Muchas gracias. De repente una despedida de Gerson. Sí, gracias a todos por su participación, espero en el futuro que podamos lograr repetir esta experiencia. Ok, muchas gracias Gerson, y muchas gracias Gracias. también a los participantes. No se olviden, la próxima semana tenemos otro webinar de destinación de recursos. Muchas gracias, hasta luego. Min Consulting, líderes en consultoría minera.